porque en Sonora y aquí en el sonorense, una rica taza de café siempre resultará excelente. ¿Café y vaquea? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Punto Rosa, el espacio donde hablamos en voz alta, con el corazón firme y la mirada puesta en una sociedad más justa, más equitativa. Hoy me acompaña una mujer que trabaja por la democracia, pero desde dentro, desde el interior, desde uno de los espacios donde se cuidan nuestros derechos políticos, el Instituto Estatal Electoral. Ella es Alma Alonso, mi tocaya, consejera del, como le decimos, del IEE. Así que bienvenida, Alma. Qué gusto tenerte en Punto Rosa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Alma Angelina, tocallita, un placer estar aquí, además en este bello estudio. Qué bueno que te guste, sí. Fíjate que vamos a empezar por la pregunta clásica, ¿no? Y luego ya te voy a decir cuál es la dinámica que tengo pensada para divertirnos un poquito tú y yo en esta tarde calurosa que tenemos, pero pues hay que buscarle el lado amable a las cosas, ¿no? También. Y la pregunta clásica, ya sabes, mi querida Alma, ¿quién es Alma Alonso? Cuéntanos un poquito de ti, cómo llegas al mundo electoral. Sí, bueno, Alma Alonso, orgullosamente sonorense, hablando del sonorense, de donde estamos ubicados. Pues de Caborca, originaria de Caborca, con mi trayectoria como abogada, como licenciada en Derecho. Trabajé pues por alrededor de 17 años como agente del Ministerio Público en la Fiscalía, bueno, en la entonces Procuraduría, después Fiscalía General de Justicia, después pues como apasionada del derecho constitucional, y una de las vertientes, pues precisamente el derecho constitucional es el derecho electoral, porque nuestra democracia y cualquier forma de participación política de la organización del Estado, pues parte precisamente de nuestra Carta Magna. Estuve participando en varias convocatorias para acceder a este cargo que hoy ostento. Y bueno, ya en 2000, el de consejera electoral. Consejera electoral, así es. Claro. Y ya en 2020 el Instituto Nacional Electoral me designó como consejera electoral por un periodo de 7 años aquí en el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuántos llevamos ya? Ya llevamos casi 5. Ajá. Sí, ya en octubre cumplimos los 5. Ok. Y me dices que eres entonces de origen licenciada en Derecho. ¿Egresada de qué universidad? De la Unison. Eso es todo. Muy bien. Búa de corazón. Así es. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar a jugar. La dinámica es la siguiente. Yo traigo por aquí, son alrededor de unas, qué sé, estoy viendo acá, unas 11 preguntas aproximadamente. Pero como nunca me alcanza el tiempo, porque yo hago preguntas y preguntas, bueno, las escribo como si fuera a dar toda una conferencia, una cátedra, y se me quedan algunas en el tintero, entonces me gustaría que tú fueras eligiendo al azar. ¿Qué número ya no del 1, porque el 1 fue, ya me lo respondiste, quién eres, pero entonces del 2 al 11 aproximadamente, sí, del 2 al 11. A ver, ¿qué pregunta te gustaría que te hiciera? Muy bien. La número 8. Eso, muy buen número. A ver, dice el número 8. ¿Qué temas consideras urgentes para fortalecer la participación democrática en Sonora? Es cosa de nada para ti esto, ¿no? Ajá, bueno, en el tema de las mujeres, en tema de género, bueno, o en sí, tema entramos general. al tema, sí, el tema tú de dime género. en qué contexto lo ubicamos. ¿Al tema de género? Porque sí, la agenda está amplia, incluso en la de género, pero pues en otros. Lo cerramos el tema de género. Vamos a hablar del tema de género. Bueno, actualmente, Alma Angelina, te quiero decir, y también a quien nos ve y nos escucha amablemente, que hemos tenido, digamos, un contexto que tiene que ver con la era digital, y de 2000 para acá, pues el internet se intensificó, ha proliferado, y pues vivimos en un mundo subterráneo, en un mundo alterno al material. Ahorita mismo estamos pues en una plataforma, nos están viendo, ¿no? Sí, te metes a una pantalla y vives en una era digital.
Eso estamos viviendo, aunque materialmente estemos pues aquí viéndonos. Y en ese, pues ahora sí que contexto, es que ahora habitamos ese mundo. Pero además hay una, digamos, hay una intersección con el crecimiento o la participación política de las mujeres. En ese sentido, pues, la intensificación de estos medios digitales, aunado ahora sí a la creciente participación de las mujeres, porque recordemos que hemos tenido de 2000 para acá, pues al menos 2 reformas contundentes en materia de paridad, la de 2014 que pues institucionalizó el principio de paridad de género para candidaturas en la Constitución. Y otra reforma trascendente que es la de 2019, donde ese principio de paridad de género lo elevó a paridad total. Es decir, ya la paridad debe de estar presente en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes. Entonces, este contexto de la era digital más el aumento de la participación política de las mujeres, gracias a esas reformas, que estas reformas pues hay que decirlo, no se hicieron solas, también hay una lucha histórica de algunos colectivos, de algunas mujeres, para tener esos logros normativos, ¿no? Pues han intensificado ahora sí que la resistencia, ¿no? La resistencia de ahora sí que del género opuesto, en que las mujeres ocupemos cargos de naturaleza política. Y pues ha empezado el tema a aumentar, el de la violencia digital. En ese sentido, pues parte de la agenda que tenemos, que debemos de tener además las autoridades, los y las legisladoras, los colectivos, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, es trabajar en pro de que las mujeres tengamos pues una participación política libre de violencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la violencia, ahora sí que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero dentro de esa violencia me quiero enfocar a la violencia digital, a la que se da en ese mundo alterno que es el internet, en contra de las mujeres, donde aparecen pues mensajes de odio, mensajes de estereotipos de género, donde ubican a las mujeres, nos ubican en el ámbito privado en lugar de hacer críticas o ubicarnos ya en cuestión de tu función pública, ¿no? Contenidos plagados también de frases misóginas y de machismo en general, ¿no? Sí. Ahorita estamos en nuestro territorio, pues Sonora, pero México en general es un territorio machista. También Sonora, también Hermosillo, nos podemos ir a otros municipios, pero esa es la agenda ahorita y en eso estamos trabajando, pero además creo que en eso debemos de trabajar, ese es el contexto que nos ocupa, es lo que estamos viviendo ahorita en 2025. Wow, me has dejado, ahora sí me dejaste perpleja, porque dijiste muchas verdades, por supuesto, y muchas banderitas rojas, y muchos puntos que debemos de ponerle mucha atención. Por ejemplo, mencionabas, se me quedó cuando dices, se ha incrementado también la resistencia del otro género, ¿sí? Hacia nuestra presencia. Todavía hay esa resistencia. Me refiero todavía porque, pues tú sabes, yo soy feminista hace muchos años atrás. Aún con mis niñas pequeñas íbamos a marchas y todo, y ahorita ellas pues ya son adultas también, con sus hijos, nada más para hacer la línea de tiempo, no hago esta. Pero ¿cómo es posible pues que aún estemos viviendo, porque vivimos este incremento de esa resistencia que mencionas? Bien, ¿otro número? Estamos pues, como en las rifas aquí. Sí, el 10. A ver, el 10. El 10. Ok. ¿Qué significa para Alma, para ti, pues, ¿no? ¿Qué significa para ti ser mujer en un espacio de poder institucional? Y casi que me lo dijiste cuando recién llegaste. No voy a decir qué pasó cuando llegaste, que te decía yo, ¿no? Pero a ver, platícame qué significa para ti esto, de como mujer estar en un espacio de poder institucional. Sí, pues mira,
a mí me gusta mucho primero ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Sí. Estamos en 2025. Ajá. Es un año pues que suena así como muy contundente, ¿no? Pero vámonos poquito, Alma, a regresarnos al 2000. Uh-huh. Ok, para poder contestarte esa pregunta. En el año 2000, pues yo recién iba llegando de Caborca, recién me nombraron agente del Ministerio Público en una institución pues ampliamente dominada por varones. Vaya que sí. Ni siquiera en ese tiempo había tantas mujeres ministerios públicos y pues yo iba saliendo de la escuela, o sea, estaba muy joven, una mujer joven en ese espacio, pues ya de ahí de entrada era todo un reto. Pasan 25 años con estas reformas contundentes que te acabo de mencionar de 2014 y 2019, de paridad en todo. Y entonces a las mujeres se nos abre un espectro fabuloso de oportunidades de ocupar cargos públicos. Ahora sí que como lo llamen, algunos dicen, estás ahí por cuota, quizás otros, no, pues estás ahí por cuota, pero además porque tienes capacidad y porque tienes trayectoria y porque has logrado también consolidar tu participación en la política. Yo siento que como se dice como fácil, como si fuera un pestañeo, 25 años, de 2000 a 2025, que ocupé. Son 25, son 25 años de que ocupé yo un cargo, pues en ese tiempo ahora sí que exclusivo de varones, sí, a ocupar otro cargo acá, donde pues es una toma de decisiones que impactan en gran medida el poder político del Estado. Sí, sí, sí. ¿Cómo me siento? En realidad estas posiciones para mujeres en una consejería, yo me siento muy afortunada, esa es la palabra, muy afortunada de haber llegado a este cargo con una, ahora sí que trayectoria ya consolidada en el servicio público, porque antes de todo pues somos servidores públicos, trabajamos para el servicio público con una función principal que es la de organizar elecciones. Pero creo que Alma Alonso llegó a la consejería a imprimirle ahora sí que su perspectiva o su sello a este cargo público que pues ahora sí que tengo el honor de detentar. Y te digo, somos en Sonora pues 2.300.000 el padrón electoral, y pues de ese padrón electoral que en mi persona se haya llevado a cabo la designación de este cargo, pues me hace sentir muy afortunada. Claro, claro que sí. Y a mí me hace sentir muy orgullosa de tenerte aquí en este espacio y de contar con tu amistad también. Muchas gracias por eso. Igualmente. A ver, ya no te me vayas tan allá, el 8, el 10 y las primeras. Pues a ver, dime otro número. Sí, pues vámonos con la 2. Bueno, a ver, la 2, ok. Dice, ¿qué te motivó a involucrarte en temas de participación ciudadana y democracia, por supuesto? Ajá. ¿Cuál fue ese motivante? Me encanta esa pregunta, porque además creo yo que estoy convencida que la participación ciudadana pues es un derecho humano. Sí. Y no se limita a la participación en la política. La participación ciudadana, Alma, es esto que estamos haciendo. Es llevar a cabo también los otros derechos humanos a plenitud, como la libertad de expresión. La participación ciudadana es lo que está haciendo ahorita mucha gente afuera de este estudio. Incluso a ti te conocí cuando en el proyecto que tengo de la revista de Ciudadanía Sonora, donde la gente que participa ahí pues no tiene nada que ver con la política, el 99%. Sí. Toda la gente que participa en lo público pues tiene esa participación ciudadana. Entonces, ¿qué me motivó? ¿Qué me motivó a participar en política? Porque la participación ciudadana, sí, después de todo, es el política, todo, ¿verdad? Es el todo, así es. Te decía hace rato en la pregunta 8, creo, que a mí me apasiona mucho, pues la profesión que tengo, que es el derecho, pero dentro de las ramas del derecho, el derecho constitucional. Okay. Desde que toqué mi primer libro de Derecho Constitucional y vi la organización
política pues del Estado, vi cómo se organizan los poderes y cuáles son los derechos político-electorales de un ciudadano o ciudadana. Me interesó mucho ese quehacer público, el que tiene ahora sí el gobierno ya en las funciones y el cómo ciertas autoridades como los órganos electorales definen la manera en la que las candidaturas acceden al poder. Esa es una de mis pasiones, el derecho constitucional. De tus pasiones. Sí. Y vaya que sí, yo que en realidad corto sí tiempo de conocernos, pero te he visto y he seguido tu trayectoria en las redes sociales, en los eventos en donde has estado presente, en conferencias que te he escuchado también que impartes. Pues estoy súper convencida que sí. Eres una apasionada de todo esto también, y sobre todo apasionada de que se hagan bien las cosas. Eso también es muy importante. Yo te voy a hacer ahora una, si me permites, yo voy a elegir. ¿Qué retos enfrentan las mujeres candidatas durante los procesos electorales? Ya que has mencionado varias veces pues los procesos, ¿no? Pero ¿a qué retos se enfrentan? Platícame, porque cuando yo sea candidata quiero evitarlos. A quienes nos ven. Pues mira, muchísimos. Sí. Muchísimos retos, o sea, qué barbaridad, qué pregunta tan fuerte me hiciste, porque podríamos hacer una lista. Si tuviéramos un pizarrón, así como cuando dices lluvia de ideas. Mira, yo creo mucho, claro en los números, ¿no? Sí. Pero los números, por ejemplo, en términos de paridad, que vamos al 50-50, no se deben de quedar ahí, sino hablar de una paridad más transversal o más cualitativa, de que no nada más lleguen como cuotas, sino que lleguen preparadas y que estén en las mismas condiciones de participar que los varones. Y sé que te ocupas en eso, en preparar a las mujeres también. En eso estamos. Exacto, sí. Y mira, te voy a poner un ejemplo. De 72 presidentas municipales, por eso te hablaba de números, sí. Tenemos nada más 18 mujeres electas en Sonora. Actualmente. Entonces, cuando haces un análisis, una retroalimentación de qué pasa con esos números después de las votaciones, pues lo primero que piensas es los y las sonorenses no votamos por las mujeres, porque derivado de las reformas en paridad, en las boletas tienes mitad de candidaturas para mujeres y mitad de candidaturas para hombres. Pero eso nos habla de los retos. Exactamente. ¿Será por eso que no se registran, que no participan? Sí se registran, por eso tenemos 50 candidatas mujeres y 50 candidatos hombres, pero el electorado, la ciudadanía, pues está ahora sí que inclinando por los varones. Sí. 18 de 72. Entonces, ahí fíjate, en cuestiones de paridad y eso, a veces sí los números hablan solos y te dan, pues te dan para el análisis, para la reflexión. Y yo creo que uno de los grandes retos es que la vía por la que las mujeres pueden participar en política, por ejemplo, hablando de una candidatura a una presidencia municipal, obviamente son los partidos políticos y las candidaturas independientes. Entonces, los partidos políticos, creo yo que hay una corresponsabilidad en esa tarea de que lleguen más mujeres a las presidentas. O en esa ausencia de las mujeres. Hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad de partidos, de la ciudadanía, de autoridades electorales, y ahí es donde vas fijando los retos. Por ejemplo, los partidos, las mujeres se registran para ser candidatas, contienden en la campaña, se supone que en igualdad de condiciones, ahorita te voy a decir por qué, que los varones, pero no llegan, no acceden. ¿Qué tendrían que hacer los partidos políticos? Estar trabajando por ejemplo, ahorita no tenemos proceso electoral, vamos a cerrar ya el judicial, ¿no? Ahorita en Sonora,
pero no hay proceso electoral ordinario, y ahorita hay un periodo, digamos, de no proceso electoral, un año de no proceso electoral. Que se podría estar aprovechando. Donde Totalmente. los partidos deben estar forjando, capacitando a los mejores perfiles de mujeres para que compitan en igualdad de condiciones que los varones. No, es decir, nada más, no son tiempos muertos estos. No deben de ser. No deben de ser tiempos muertos. Y que lleguen al registro de candidaturas en 2027 ya con perfiles que digas, mira, es que esta mujer, estas candidatas traen todo este bagaje y están pues en condiciones de equidad con los varones, y entonces que la ciudadanía de Sonora tenga en sus boletas perfiles más, digamos, con mayor preparación, que no nada más las mujeres lleguen por una simple cuota, ¿no? Sí. Y esto no es una crítica, es una reflexión. Por eso te decía que es una corresponsabilidad. Primero, nosotros como instituciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer? Los partidos políticos, ¿qué deben de hacer? Porque de ahí emanan las candidaturas. Pero pues prepararlas. Nosotras, ¿no? Nosotras las mujeres deberíamos estar tocando puertas. Ajá, nosotros las mujeres desde ahora sí que el espacio de un medio de comunicación, de la sociedad civil organizada, que sí hay en Sonora, sí tenemos colectivos que tienen mucha fuerza, mucho peso y están trabajando, también empujar esos liderazgos, ¿no? Sí. Voltear a ver también a las mujeres en situación de vulnerabilidad, cómo está la participación política de nuestras mujeres de las etnias en Sonora, cómo está la participación de las mujeres en situación de discapacidad, cómo está la de LGBT, la de la juventud, las de edad avanzada. Tenemos que voltear a ver, ahora sí que ser interseccionales, pero te decía, el reto de los partidos vendría siendo pues forjar esos perfiles, esos liderazgos para que compitan en condiciones de igualdad con los varones. Tenemos un famoso 3% del presupuesto ya etiquetado para capacitar y para forjar esos liderazgos al interior de los partidos. Es decir, del presupuesto que se les otorga por parte del instituto a los partidos, el 3% lo deben de destinar para capacitar a las mujeres. A los medios de comunicación, pues que de por sí ya son aliados en estos temas, pues también que promuevan estos temas, la academia también, se incluya, la sociedad civil organizada, y sobre todo, pues decirle a las y los sonorenses que voten por las mujeres. Tenemos 18 presidentas municipales. Ese es uno de los grandes retos que yo vislumbro. Ese sí fue un, como dicen, dato duro. Sí, muy duro. Muy duro, sí. Y ahí entonces me voy a tomar la libertad, porque está muy relacionada, no quisiera que dejáramos por fuera esta pregunta, porque ¿cuál es el papel de ustedes, de los órganos electorales, frente a la desinformación y a esa apatía ciudadana que estás ahorita mencionando, y que por lo que veo es muy alta esa apatía ciudadana? Tal vez no solo para votar por las mujeres, que ya de por sí sería mucho, sino también, no sé, de pronto vemos que los porcentajes de votantes no son como que el total de la población, pues, ¿no? De la población votante, en edad de votar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes frente a todo esto, a esta desinformación? A veces es por desinformación. Pues no creo que sea mucho por desinformación. Porque ustedes trabajan arduamente en esto. Ahí que vamos a hablar también de datos duros. Mira, diste en una pregunta muy dolorosa, ¿no? La participación ciudadana en Sonora en tratándose de votaciones. Tenemos un lastimoso penúltimo lugar a nivel nacional. Nada más nos gana Baja California. Y pues no hay ningún estudio así concreto, concluyente, definitivo, que diga cuál es la causa. Creo que también tenemos que ocuparnos en ese tema, en llevar a cabo estudios y medir de la mano con el Instituto Nacional Electoral, porque estamos inmersos en un sistema nacional de elecciones, de ver cuáles son las causas por las que los y las sonorenses no acuden a las urnas. Yo te combato la idea de que no es por desinformación, porque pues ahora te decía el dato, 2.300.000 personas en Sonora van por su credencial para votar. Si haces el trámite, te das de alta en el padrón y tienes tu credencial, pues sabes que es para votar, ¿no?
ya Pues, tienes 18 años. Desinformación no hay. No, sí, yo quise poner el cascabel nada más no. El asunto, ¿no? Y muy bien lo pusiste, pero no es eso, te digo, no hay un estudio contundente. Algunos dicen, porque también hay que mencionarlo, por ejemplo, ahorita que llegamos a 40 y tantos grados, también en junio hace mucho calor, sí. y pues es un digamos, también es una variable que de alguna manera en Baja California también puede ser que influya. Baja California, nada más Baja California nos gana en esa baja participación. Y en cuestiones de clima. Por ejemplo, de inmediato visualicé Mexicali, por ejemplo. Mexicali es como Hermosillo. Sí, pero pues nosotras también acá en Hermosillo, de hecho, estamos teniendo esta semana, parece ser que es una de las más fuertes en cuestiones de clima. Por ahí está el pronóstico que vamos a tener días de 49 grados a la sombra y más la sensación térmica. Así es. Pero sí, siempre me he preguntado eso también, ¿será que influye el hecho de la fecha de las elecciones? No sé. Son muchas cosas, ¿no? Podemos decir, y te decía esos datos dolorosos porque, por ejemplo, el 2024, que tuvimos elección de gobernador, pues cuando hay elección de gobernador o de presidente de la República, la gente sabemos que sale más a votar. Hay una, digamos, efervescencia electoral. Sí. Y te decía, desinformación no hay, porque cuando es año electoral, en las noticias, en el desayuno, en el postre, donde sea, te salen noticias de lo electoral. Y tú ya sabes que el primer domingo de junio son las elecciones. Y porque llegó un CAE a tu casa, porque te tocó ser funcionario de casilla o al vecino, o por mil cosas, porque ves que hay debates de candidaturas, porque hay campañas. Por muchas cosas sabes que va a haber elecciones y tienes tu credencial. Desde ahí no hay desinformación. Yo creo que a lo mejor motivación puede ser la palabra. Y si nos vamos, te decía, un 42.8%, por ejemplo, de la elección de 2024, si estás hablando de un padrón de 2.300.000 personas aproximadamente, pues ni siquiera la mitad votó. Y te vas perdón, esa información es de 2021, perdón, corrijo, la de 2024 subimos ahora sí que al 50%, porque hubo elección federal, del Ejecutivo Federal, pero a nivel nacional todas las votaciones subieron y nos quedamos otra vez en el penúltimo lugar. Y tenemos desagregados por género, más o menos eso, o sea, me refiero, ¿quiénes son? Ahora voy a voltear los porcentajes o la pregunta hacia los porcentajes. ¿Quiénes son los quienes menos salen a votar? ¿Hombres o mujeres? Bueno. O como quieras, o quienes salen más a votar, hombres o mujeres. Bueno, no traigo los porcentajes a la mano. Lo que te puedo decir es que los que menos votan son los jóvenes. Los jóvenes. Sí, es que por sectores, eso, ¿no? Por sectores, sí, en este momento te mentiría si lo trajera por géneros, pero sí por sectores, quienes más votan son las personas pues de 50 años en adelante. Los que menos votan definitivamente son los de 18 a 29 años, que es la edad de la juventud. Y es entonces ahí donde escuchamos y a veces pareciera que es solo una excusa banal o un cliché, no sé cómo definirlo, pero cuando vimos que las juventudes, los jóvenes y las jóvenes le han perdido la fe a las instituciones, a la política y prefieren hacerse un lado sin caer en cuenta, jóvenes, me voy a dirigir ahora a ustedes, sin tomar en cuenta que hay que participar, pues, porque, como dicen, no se queje si no se queja, pues. Y si no están participando, pues, como también luego se están quejando de que las cosas no caminan a como se quisiera que caminaran las cosas en el país, ¿no? Entonces, definitivamente, tal vez ahí sí, no sé, otra vez me vas a decir, qué lata das con la palabra desinformación, pero tal vez ahí algo debe de estar fallando como para llegarle más a los y las jóvenes, ¿no? Para que sí salgan a cumplir con porque además es un deber cívico. Es un deber cívico. Sí, es un derecho, pero es un deber cívico, ¿no? También salir a votar.
¿Cuál es tu papel en sí, Alma, como consejera del Instituto Estatal Electoral? ¿Qué hace una consejera? ¿Qué implica tu día a día? Además de estar aquí conmigo. Sí, pues bueno, en periodo, vamos a segmentarlo, ¿no? Ajá. En periodo electoral, pues no descansamos, ¿no? Organizar una elección nos lleva más de un año. Más de un año entre organizar todos, porque son muchos procesos dentro de un proceso. O sea, previo. Empezamos en septiembre. Okay. En septiembre del año anterior. Ajá. Y no culminamos el día de la jornada, sino culminamos más o menos a septiembre del año de la jornada. Del año de la sí, jornada. Ya con impugnaciones y resultados y todo. Bueno, en ese año electoral, a que así le llamamos, pues todos los días y horas son hábiles. Entonces trabajamos 24/7, no es un día normal. A veces pues ahí prácticamente vivimos en el instituto porque nos toca preparar desde el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, nos toca diseñar las boletas, nos toca registrar las candidaturas, nos toca preparar el proceso en muchos aspectos también, en la participación política de las mujeres, crear protocolos para atender la violencia política dentro del proceso, llevar a cabo, por ejemplo, también la organización de la designación del regidor étnico, de la regiduría étnica que tenemos en Sonora y creo que en otro estado nada más, creo que en Chiapas por allá. Hay otro, sí, nada más en Sonora y en otro estado tenemos esa figura. Y llevar a cabo ahora sí que muchísimas actividades que tienen que ver también con la organización de la mano con el Instituto Nacional Electoral, con la organización de las elecciones, porque estamos inmersos, usted decía, en un sistema nacional electoral y, por ejemplo, actividades como la recolección de los paquetes, el sistema de cómputos, todos esos, digamos que están alineados a los parámetros que marca el Instituto Nacional Electoral. En un proceso electoral son muchísimas las actividades, pues, para organizar, para que llegues tú el día de la elección a la casilla y tengas una boleta en tus manos. Y en año no electoral nos toca entonces trabajar todos estos puntos como el que acabas de mencionar de la educación cívica. Nos toca también llevar a cabo, primero cierras el proceso electoral y haces un análisis, digamos que un focus group de cómo fue que se atendió el proceso electoral, cómo fue que nuestros órganos desconcentrados, nuestros consejeros que están en los consejos municipales y distritales, que son quienes hacen las elecciones en los distritos y en los municipios, llevaron a cabo su actuación y empezamos a hacer pues una retroalimentación del proceso y en ese sentido empiezas a preparar el que viene, pero además empiezas a trabajar los temas de participación de la ciudadanía. Y por ejemplo, ahorita yo te comento en los principales programas que tenemos de educación cívica y que tienen que ver con esa apatía, por ejemplo, de la juventud, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Tenemos varios programas ahí en la Dirección de Educación Cívica, como lo es el de Mi Primer Voto, donde vamos y damos pláticas a las escuelas preparatorias para incentivar, para motivar, para informar a esos jóvenes que por primera vez van a tener su votación en el proceso subsecuente, ¿no? El proceso electoral subsecuente. ¿Y qué comentan? ¿Qué respuestas han tenido cuando van ustedes, cuando van compañeros, compañeras tuyas ahí, capacitadores, por decirlo de alguna manera, a las escuelas preparatorias? ¿Cuál es el termómetro ahí, el sentir de los jóvenes ante estas pláticas? Es muy positivo, sobre todo porque es la primera vez que van a votar. Ajá. Sí, ya se sienten grandes. Pues, ya se sienten grandes. De mucha apertura, de mucha curiosidad. Les platicamos además que la participación política de un joven no se debe centrar nada más en ir a votar, sino también puedes participar en los mismos consejos
distritales, municipales, como capacitador asistente electoral. Hay varias, ahora sí que áreas de oportunidad o de trabajo dentro de un proceso electoral donde pueden participar los jóvenes, y de todo eso se les platica. Y pues como es también empleo, pues sí tenemos mucha participación, de jóvenes. Sí. Y pues de mucha apertura. Tenemos otro programa que se llama Reflexión Joven. Tenemos también programas con niñas, niños y adolescentes, como es el diputado infantil, que se lleva a cabo en coordinación con el Congreso del Estado, el Cabildo Infantil, con el Ayuntamiento, en este caso. Ahí también pues, de Hermosillo. están involucrados ustedes entonces en todo esto. Se coordinan estos programas. Sí. Te pregunto porque, bueno, estoy más o menos cercana a esto a los grupos de diputados y diputadas infantiles, porque, bueno, recordarás que también soy guía ahí en el Palacio de Gobierno, y me ha tocado durante bastantes años ya recibir a los diputados y las diputadas infantiles con toda la algarabía que traen, porque pues no dejan de ser niños y niñas, ¿no? Sí. Pero llegan con sus familias, ves el rostro de papá y mamá muy orgullosos, maestros y maestras que les acompañan también con mucho orgullo, porque llevan de la mano a un diputado, a una diputada, ¿no? Sí. Al Congreso del Estado. Los del Cabildo no me ha tocado, pero también sé que hay Cabildo Infantil, y es una experiencia que no se les olvida. Sobre todo también cuando les invito a que conozcan el balcón principal en el Palacio de Gobierno, Alma, donde es el gobernante en turno, o la gobernante en turno, quien da el grito ahí del Día de la Independencia. Y siempre les digo, aquí veo muchas caritas de gobernadores y gobernadoras. Futuros. Y yo creo que ahí sí se está sembrando también esa semillita, ¿no? De ese deseo por participar de manera activa en estos procesos electorales, y como sujetos y ahora sí como personas de una probable candidatura también en un futuro, ¿verdad? Sí, en el instituto pues una de nuestras funciones es precisamente la de formar ciudadanía. Estos niños y niñas y adolescentes pues en un futuro van a ser ciudadanos con derechos político-electorales, y ahora sí que desde esa temprana edad hay que sembrarles esa semillita, pues por la educación cívica, ¿no? Sí. También en las escuelas pues hacen lo propio con las clases de civismo, pero de veras que no hay como verlos, como que vayan y conozcan los recintos. Por ejemplo, como dices tú, en el Palacio, también en el instituto tenemos un programa que se llama Visitas Guiadas, y van los niños, niñas y adolescentes al pleno del consejo, les explicamos lo que hacemos, lo que hace un consejero, cómo es que se hace una boleta, y les damos ahí un tour por todo el instituto. Entonces sí, el instituto también trabaja en incentivar esa participación en los niños. Tenemos también otro programa, hablando de las juventudes, que son las que tienen la apatía, que es el debate juvenil. El debate juvenil es precisamente un ejercicio de los que yo aplaudo más del instituto, que pues tiene que ver con la libertad de expresión precisamente, y es a nivel preparatoria. Y pues hay un ganador a nivel estatal. Esto ocurre más o menos en el mes de noviembre, pero el instituto despliega toda una logística para llevar a cabo esa convocatoria en todas las preparatorias del estado, para sacar un ganador del debate, ganadora del debate juvenil, que es otro programa que tenemos. Y también a mí, bueno, yo lo considero muy importante que los jóvenes y las jóvenes sepan debatir sus puntos de vista, que sepan poner en primer plano lo que ellos y ellas consideran que debe de ser así, porque luego vemos algunos candidatos y candidatas ya en el momento de los hechos, ¿no? De la realidad, en unos debates donde pues hemos visto cada cosa. Que decimos, ¿qué pasó? No aprendieron a debatir, porque tiene su chiste, ¿no? El debatir, claro. ¿No? No es nada más ir a gritonear o a pelear, al contrario. Es a tratar de... ¿Cómo definimos un debate? ¿Qué es debatir? Sí, el intercambio tratar de convencer, de ideas, pues, ¿no? Sí, pero con un razonamiento, una justificación, no sé. Sí, y déjame decirte que la juventud es Sonora, de las preparatorias, que ese es el nivel en el que participan en este programa,
pues es un alto nivel de debate el que se ve ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Te digo que es de los programas, ahora sí que másters del instituto, es un programa netamente del instituto y salen ahí, han salido muy buenos expositores, ¿no? Digo a nivel de juventud, a nivel de 15 a 18 años son los que participan. Muy bien, Nos ha ido excelente. muy bien en esos ejercicios. Muy Sí. bien, pues me encanta eso. El Instituto Estatal Electoral ha impulsado mecanismos de paridad, obviamente. A mí me tocó hace algunos años, te digo, yo escribí inclusive, bueno, fue una compilación de entrevistas, un pequeño libro que se agotó, por cierto. Mujeres en la política, democracia paritaria, fue mi libro. Y eran los inicios de las famosas acciones afirmativas. Famosas, iba a decir, y me quedé callada, pero lo voy a decir, y temidas todavía por muchas personas, sobre todo los hombres, o en algunos sectores. Por ejemplo, ¿qué te digo? En el sector donde yo me muevo, que tú sabes que es la movilidad, valga la redundancia, en el ciclismo y todo eso, hay muchas acciones que son acciones afirmativas, sí, ¿no? Y que mucha gente todavía no le cae el 20 de qué son y para qué son. Y yo recuerdo muy bien cómo fueron necesarias con su temporalidad que deben de llevar. Al principio manejabas algo más o menos de esto, pero sí ustedes han impulsado estos mecanismos ya de paridad. ¿Nos puedes compartir un poco de cómo funcionan y qué impacto han tenido estos mecanismos de paridad? Claro, con gusto. Mira, y Sonora pues tiene un reconocimiento en ese sentido porque se vino ahora sí que digamos el boom del tema de la paridad. Sin embargo, la paridad a veces no es suficiente. Siempre mencionamos que es un piso, que no es un techo, el 50-50. El 50 es lo mínimo, pero de ahí para arriba, claro, ¿no? Sí. Entonces, a veces no es suficiente, Alma. Tú has visto en algunos estados del país, no en Sonora, cómo ha habido renuncias masivas de candidatas, donde, pues el caso de las Juanitas y las Manolitas en Chiapas, sí, de que fueron consideradas como cuotas nada más, y a los hombres los pusieron en las suplencias, las hacen que renuncien y ellos suben al cargo, perdón. Sí. Ahora sí que en una dinámica de total... De tenebra, digo yo. Pues de simulación. Sí, pues de simulación. Entonces, la paridad ha sido eso, han sido números, han sido cuotas. Sin embargo, la participación histórica de las mujeres baja, sí, vulnerada, discriminada, menoscabada. Y bueno, en este caso sí por los varones, porque eran quienes detentaban el poder. No quiere decir que también no haya mujeres que sean agresoras, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar de varones por una historia, nada más. Y por la estructura patriarcal sobre la que descansa nuestra sociedad. Pues esas, digamos, cuotas o esas, incluso la normatividad ya en la paridad no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando las autoridades electorales, también las legislativas, ¿no? Y las jurisdiccionales, por supuesto, cada quien en el ámbito de sus competencias, en que ese 50-50 se haga realidad en la práctica, en cómo ir cerrando esas brechas, sobre todo de género. En que el dicho se vaya al hecho. En que el dicho se vaya al hecho, que a veces es muy difícil, aún con el marco normativo. Y te voy a poner un ejemplo. El Congreso, un ejemplo del impacto de las acciones afirmativas en Sonora, aún teniendo un marco normativo de paridad. El Congreso del Estado de Sonora nunca había tenido paridad hasta 2021. El 2021 fue el primer proceso y ya después el 2024 otra vez siguió paritario, ¿no? Sí. Tenemos dos congresos, dos composiciones paritarias. Dos legislaturas. Bueno, la legislatura de 2020-2021, que fue electa en ese año, fue paritaria gracias a una acción afirmativa que hizo el Instituto Estatal Electoral.
¿En qué consistía? Pues la ley nos obligaba al 50% en candidaturas para hombres y para mujeres. Sin embargo, al momento de la votación, pues sabemos que... Se movieron esos porcentajes. O sea, tú garantizas como autoridad mitad en las boletas, pero no garantizas mitad en los resultados. Así es, sí. O sea, nos vamos a la votación. A lo que nos habías comentado. Y volvemos, ganaron más hombres. Y pues el Congreso más por los hombres. Sí. Y el Congreso queda así. Así es. Disparitario, ¿no? Y entonces hay unas, digamos, áreas de oportunidad donde las autoridades, si tomamos medidas administrativas, que no estamos legislando, sino... O sea, están facultados para eso. Estamos facultados para eso, en términos de, pues, para empezar, del artículo 1 constitucional, pero también con base en algunos tratados y convenciones, donde el principio de igualdad entre hombres y mujeres, pues es el que debe de prevalecer en toda sociedad democrática. Entonces, nosotros llevamos a cabo una acción afirmativa tan contundente, el área de oportunidad, digamos, o donde se podía compensar, o donde se podía que los números dieran una reversa o que favorecieran a las mujeres, eran las RP. Entonces establecimos una acción afirmativa en el sentido de obligar a los partidos políticos, obviamente con consenso, con consenso con los partidos políticos, de que la primera candidatura que fuera encabezada por el género femenino. En ese tiempo teníamos 9 partidos políticos en Sonora, entre nacionales y locales, con registro nacional y local. Entonces, habían ganado 10 mujeres en mayoría relativa. Y tenemos 33 candidaturas. Entonces, nosotros, al hacer esa acción afirmativa, a cada partido político le tocó ya de por sí una RP. Entonces, a esas 10 de mayoría relativa le sumamos 9 triunfos por representación proporcional. Se les cerraron y fueron por todos 19. Lados. Sí, esas acciones afirmativas son esas como medidas, donde dices, por aquí compenso, no estoy legislando, porque como hace rato mencionaste algo muy interesante, que es la temporalidad. Esa medida era para ese 2021, para lograr la paridad, que ya la tenemos en la ley, pero digamos que la tenemos como que con áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces esas medidas afirmativas tienen esa contundencia. Logramos un congreso de 19 mujeres y 14 hombres, es la primer legislatura. Se dio totalmente, y no nomás paritaria, sino mayoritaria de mujeres por 9, ahora sí que, pues, asignaciones, ¿no? de diputaciones. Sí, por eso cuando trabajamos, te decía, hace unos años en esto de las acciones afirmativas, veíamos que fueron necesarias, pues, y por más que decían, pero es que ¿por qué por obligación? Pero es que por nada más por ser mujer. ¿Y ustedes cuántos años han sido? En fin, ¿no? Sería todo un tema que deberíamos de tocar, ¿no? Aquí, el de las acciones afirmativas. Hay muchos reclamos ¿Por también. qué y para qué? Sí, ¿para qué son? Y por qué sí, qué sí. Sí, así es. Y pues incluso están bien establecidas desde criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad, si las puedes criticar, es una discriminación positiva. Claro. Si discriminas a un género, pero porque históricamente ese género sí ha tenido representación y el otro no, entonces compensas una desigualdad histórica. Por eso a mí me gusta mucho cuando platico hablar del contexto que vivimos o de la historia, porque todo tiene explicación. En la política, todas las decisiones se toman o se deben de tomar con base en el contexto. Entonces, las mujeres traemos ahora sí que arrastrando esa discriminación, esa desigualdad. Arrastrando y cargando. La traemos como un lastre, ¿no? Todavía. Y los tribunales electorales, incluso la Corte, pues han determinado la validez de estas medidas por parte de los órganos administrativos, que somos los órganos electorales. Excelente, me encantó todo eso. Me encanta todo lo que me dices, pero yo creo que esta ha sido la cereza del pastel. Bueno, esperemos que haya muchas así. Sí, bien, para ir cerrando esta excelente charla que hemos tenido, tocaya Alma. Adelante.
me gustaría mucho que ahora me dijeras una frase, hablando ya más en tu aspecto más humano, sensible, como mujeres que somos, una frase que te inspire a ti y que quisieras compartir con las mujeres que van a vernos, escucharnos en este espacio. Una frase, fíjate, tengo muchas frases. A ver, compártenos una. Sí, tengo muchas y ahorita como que me agarraste. ¿No? Yo sé que eres, por ejemplo, también, porque les he de decir que he estado en la oficina de quien me acompaña en esta ocasión aquí, de quien está poniendo el punto sobre las IES en este momento, pero un punto rosa. Y bueno, somos ambas muy admiradoras también de ciertas mujeres. Vi que tienes un cuadro maravilloso de Frida Kahlo, que ya me contaste cómo estuvo, cómo llegó a tu vida ese cuadro. Hoy quisimos también poner aquí a esta decoración, por decirlo así, porque sabía que venías tú. Y entonces debes de tener, es cierto, muchas frases. Qué ocurrente fui en decirte que me digas una nada más, pero sí, sé que debes de tener muchas frases que te han inspirado en la vida. O una mujer que te ha inspirado en tu vida. Sí, también tengo muchas, es que de veras que sí están bien difíciles las estoy cerrando con el las cierre, difíciles. El cierre. No, y no sabes la otra que te tengo. A ver, que es más o menos, a ver, te voy a dar más tiempo para que la pienses, pero está más o menos igual. Finalmente, dice aquí, si pudieras tú escribir un mensaje en un gran mural, yo soy mucho de murales, ya sabes, en un gran mural frente al Palacio de Gobierno, ¿qué diría ese mural y esa frase? Bueno, yo creo que pondría algo relacionado con las mariposas. Eso. Algo como inspirador para las mujeres, una frase que diga como unidas alzamos vuelo. Y con una mariposita hacia arriba morada, ¿no? Creo que la mariposa tiene un proceso de transformación que si lo ves en las mujeres, puedes considerar una mujer que va creciendo hasta que llega al punto de ser una mujer empoderada, de ser una mujer que está trabajando en pro de Sonora, en pro de otras mujeres, en pro de las niñas que vienen con todo, ¿no? Detrás de nosotros. Me gusta mucho esa filosofía de la transformación de la oruga mariposa, digamos, en el contexto de la participación política de las mujeres. Yo pondría esa frase así con letras moradas, unidas alzamos vuelo. Y me voy a regresar, primero te dije lo de las mariposas, voy a regresar un poquito. ¿Por qué unidas? Porque yo creo que las mujeres debemos de tejer esas redes. Ahora sí que debemos de enredarnos, pero en tema de tejer redes, de construir redes donde unidas desde los diferentes espacios. Yo te agradezco mucho la invitación, pero creo que si las mujeres estamos ahora sí que enredadas, o sea, es decir, unidas en redes, alzando vuelo con un mismo afán, con un mismo fin, creo que podemos hacer mucho por nuestro estado, por nuestro país, por nuestras familias, por otras mujeres. Y por nosotras mismas. Y por nosotras mismas. La palabra unidas creo que pues no nada más es una palabra que debe de tomarse en la significación que tenga de su vocablo, sino realmente compartir, acompañar, acuerparnos, ir volando en un mismo, ahora sí que en un mismo vuelo. Unidas alzamos vuelo es pues una frase con la que yo me quedo también por lo que te digo, por lo que significa el tema de las mariposas y la transformación. Además, a las mujeres también nos identifica mucho el tema de las mariposas con nuestro 8 de marzo. Así es. Entonces, yo invitaría a otras mujeres, más allá de una frase, lo resumo a una palabra: participa. Participen en política, participen en lo público, en lo que sea, pero participen, porque ha habido mucho esfuerzo, ha habido incluso sangre detrás de todas estas luchas,
para llegar hasta donde estamos nosotras en este momento. Entonces, y que no se participe, que se vea esto pues con apatía, yo creo que no debe de ser propio de mujeres. Las mujeres queremos participar en igualdad, nunca más que los varones, no va por ahí el entendimiento de la igualdad, ¿no? La igualdad debe entenderse como eso, de estar en condiciones de igualdad con los varones, no otras cuestiones que a veces pues se malinterpretan en el feminismo. Así es. Sí. Pues qué bárbaro. ¿Qué puedo decirles a ti, Alma? Gracias por acompañarnos en este punto rosa. Gracias por compartir tu experiencia, parte de tu vida, tu trabajo. Ese trabajo que realizas por una democracia más incluyente y más humana también. Y a ustedes que nos escuchan, que nos ven, recuerden que en Punto Rosa tejemos voces, sembramos preguntas y pedaleamos hacia el futuro. Hasta la próxima. Este fue un episodio más de Punto Rosa. Gracias.